Hola, jóvenes alumnos, alumnas de la especialidad de mecánica industrial, especialmente alumnos de tercero medio B. Me encuentro acá con la profesora de nuestra especialidad, la señorita Karina Flores, que en este momento vamos a desarrollar una cápsula, ¿cierto? Un pequeño video del módulo de mantenimiento de equipos industriales. Por lo tanto, para tal efecto, hemos conseguido, ¿cierto?, este componente que es una bomba hidráulica, es un toma fuerza que comúnmente llaman los especialistas en mecánica automotriz, que es para acoplar algún sistema, ¿cierto?, ya sea de un motor o de un sistema hidráulico aparte para mover o arrastrar alguna cosa. Por ejemplo, en el caso de algún vehículo pesado, ¿cierto?, mover una betonera de un camión mixer, mover algún elemento de terreno, ¿cierto?, como para arrastrar tierra, ¿ya? Algún elemento, ¿cierto?, como agrícola, ¿ya? Para arar. Entonces, estos tomafuerzas son bien especiales en el trabajo que se desempeña. Ahora, generalmente le llaman PTO, ¿cierto?, que son elementos que se mueven en base a un motor de combustión interna, o también se pueden mover mecánicamente, o se pueden mover a través de sistemas hidráulicos. Por lo tanto, ¿cierto?, la sigla PTO es Place Turnover. Ese es lo que significa, ¿cierto?, toma fuerza. Entonces, este componente que nosotros tenemos acá, que lo vamos a analizar con la profesora, es porque fue retirado de un vehículo, ¿cierto?, y daba la impresión que no estaba, ¿cierto?, arrojando la presión necesaria en aceite para mover el otro componente. Entonces, en el mantenimiento del sistema hidráulico, vamos a desmontar, ¿cierto?, este elemento que se compone, su carcasa, se compone con varias piezas. Una pieza, dos piezas, tres piezas, cuatro piezas y cinco piezas. O sea, yo voy a desmontar su carcasa, ¿cierto?, en cinco piezas. Y después vamos a ver los interiores, ¿cierto?, y vamos a comparar algunas magnitudes. Porque si ha perdido presión de trabajo, presión de aceite, que es lo que genera generalmente trabajo mecánico, si lo ha perdido es porque más de algún elemento en su interior está dañino. Entonces, para eso contamos, ¿cierto?, con un mármol de trazado, contamos con un comparador de carátula, ¿cierto?, para verificar superficies, herramientas menores que vamos a emplear, por ejemplo, un juego de dados, llave de punta corona, juego de destornilladores, alicate, ¿cierto?, martillo, llaves de estrella, ¿cierto?, un instrumento de medición que es un pie de metro digital, que es un poquito más preciso, digamos, que los normales. Entonces vamos a proceder, ¿cierto?, a desarmar este componente hidráulico. Ahora, dentro de los criterios de evaluación que nos entrega este módulo, es bastante complejo. Nosotros necesitamos desarmar a través de un mantenimiento. Nosotros ya sabemos que este componente lo retiraron de un vehículo por un mantenimiento sintomático. O sea, a través de un síntoma nos indicó que esto está malo, que está con problemas, no está tirando la presión suficiente. Entonces, nosotros ya sabemos que la mantención sintomática nos está indicando que hay un problema.
nosotros vamos a hacer el mantenimiento, un mantenimiento correctivo. Vamos a tratar de corregir este componente en este momento. Por lo tanto, vamos a dar inicio al desarme. Por lo tanto, jóvenes alumnos, para proceder a desarmarlo, vamos a ocupar una llave chicharra, un dado de 14 milímetros, ¿cierto? Una llave, ¿cierto?, cardánica, por los posibles problemas para retirar los pernos. Alumnos, alumnas, cuando desarmamos un componente, nosotros tenemos que ser responsables, ya sea hidráulico, mecánico o eléctrico. Nosotros tenemos que cumplir algunas normas de seguridad. Por ejemplo, el uso de lentes, porque no sabemos cuando estemos destapando este elemento, desarmándolo, que nos pueda saltar algo. Primero, el uso de guantes. No vamos a usar guantes, ¿cierto? Porque lo voy a hacer en forma a mano limpia, el desarme. Entonces yo vengo y pesco ahí. Claro, ahí no. Ya estoy acá. Y yo ya solté los elementos. Tengo suelto, ¿cierto?, la tapa principal, la tapa posterior de este toma fuerza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomo un plumón, porque yo necesito dejar todo en línea cuando tenga que armar, y lo trazo, ¿cierto? Puedo trazarlo con un puntito, ¿cierto?, como usted estime conveniente, haciéndole un punto, no sé, yo lo voy a trazar en esta vez con un plumón. Saco, retiro el dado, ¿ya? Y lo voy a colocar, ¿cierto?, en la llave cardánica, ¿cierto? Y voy a retirar cada uno de los pernos que están en este momento unidos al sistema. La tapa posterior se compone de 4 pernos, ¿cierto? Perno 1, perno 2, perno 3, perno 4. 4 pernos que no tienen otro uso más que para este elemento. Retiro las tapas, ¿cierto? La tapa posterior, y me doy cuenta del elemento que tengo en el interior. Superficie realmente pulimentada. Voy a retirar un disipador de calor. Miren, un disipador de calor. ¿Ya? Si yo miro, ¿cierto?, este disipador de calor, ya que tiene el sistema de engranes en forma interior, me doy cuenta que ya hay un rozamiento, esta parte está brillosita. Entonces, ¿por qué no pensar que aquí ya puede estar el problema? Para eso, mi colega, ¿cierto?, lo va a pasar por la mesa, ¿cierto?, y lo va a comprobar. Lo que ella está haciendo en este momento, ¿cierto?, es comprobar la superficie, ¿cierto?, haciéndolo girar sobre un mármol de trazado la superficie para ver si hay algún daño o no hay algún daño o alguna deformación del material, ¿ya? Eso es lo que ella está haciendo en este momento. Yo veo acá, jóvenes alumnos, alumnas, el interior, y voy a sacar este anillo, que es un anillo de ajuste, que es muy especial, porque tiene un sello, ¿cierto?, de poliamida, un sello de poliamida, que da la opción de que el aceite no fugue hacia atrás, donde está, ¿cierto?, donde está la pieza que es el disipador de calor. Entonces, me da la impresión que esto ya aquí se está produciendo un rozamiento. Entonces
me está indicando que acá ya hay un problema. Entonces esto lo vamos a ir separando, dejándolo de lado. Vamos a retirar aparentemente el interior, ¿cierto? El interior de la parte superior de la tapa está en buenas condiciones. ¿Ya? No noto nada raro. Pero sigo desarmando el componente y miren lo que voy a sacar. ¿Ya? Voy a sacar un ajuste, un anillo, ¿ya? Por donde pasa, ¿cierto? Pasa parte del aceite y con esto también ¿cierto? Funciona el disipador de calor, ¿ya? Entonces, yo voy a mirar esta superficie y voy a ver que trabaja con un O-ring. Acá está el O-ring, pero no sé en qué condición está esta superficie, ¿cierto? Y para tal efecto, yo llevo nuevamente al comparador ese asuntito, ¿ya? Para ver en qué condición está la superficie. Saqué de su interior un doble engranaje, que es un engranaje de transmisión. Este ejecito que está acá, ¿cierto? Se conecta ya sea o se ensambla a un sistema cardánico o directamente a alguna caja de velocidades o algún sistema de acople hidráulico. Por lo tanto, este se encarga de transmitir el movimiento, ¿cierto? Y producir la presión de aceite que corresponde para mover algún elemento que ya lo indicamos anteriormente, como por ejemplo un elemento de arrastre, ¿cierto? De un camión, a lo mejor una betonera de un camión, ¿cierto? Entonces este elemento es el que va a dar la propulsión. Luego saco esto yo para acá y miren lo que se desprende. Se desprende para que se produzca transmisión entre el eje principal y el interior y que mueva, ¿cierto? Esta bombita, ¿cierto? Esta bombita que es de óvulo, ¿ya? Para que se mueva, ¿cierto? Y produzca transmisión de aceite, porque este es el que manda. Este es lo que va a generar presión de aceite. Ahora, para que haya un movimiento, porque esto yo lo voy a mover ahí, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Este es un engranaje doble del tipo de diente recto Chevron, porque el diente es inclinado, va para ambos lados. Entonces, acá tenemos ya un elemento bien especial, un engranaje, ¿cierto? Del tipo Chevron, que los dientes son en forma cónica, que transmite el movimiento. Acá está los lóbulos de la bombita. Si yo me doy cuenta, esto trabaja en forma excéntrica. Por la parte inferior está tomando aceite, se llena toda esta parte con aceite y la rotación de esto empieza a botar el aceite para el otro extremo, ¿cierto? Y lo manda como presión. Ahora, también es muy posible, ¿cierto? Que más de alguno de los componentes, voy a cortar aquí un poquito, que más de algunos de los componentes que están saliendo ahí, ¿cierto? Tenga alguna deficiencia, ¿cierto? En su medición, por lo tanto, también me puede estar provocando un problema esta parte que no genera la presión que corresponde, ¿ya? Luego, ¿cierto? Voy a tener un anillo separador que también en su otro extremo tiene un O-ring para evitar la fuga de aceite. En este extremo, ¿cierto? Porque se va a colocar a un rodamiento ahí. Este es un rodamiento cónico de polines, ¿ya? Está ajustado con un seguro Seger para que no se desprenda del eje, ¿ya? Ahí yo lo puedo ver, que lo estoy moviendo. Entonces, para que el aceite no fluya para este sector, ¿cierto? Yo voy a tener este anillo, ¿cierto? Que es un separador, que tiene un sello, ¿cierto? De teflón, ¿ya? Lo coloco acá y con eso voy a evitar la posible fuga
que se me vaya el aceite hacia el interior del eje y pierda presión. Por lo tanto, este anillo también yo lo voy a comprobar porque se nota que aquí hay unos pequeños desgastes producto del trabajo que hace esta pieza ahí. Ahí ustedes pueden notar, ¿cierto? Las pequeñas figuritas, ¿cierto? Que se van formando producto de los pequeños polines que tiene este engranajito en su interior, que son los lobos, ¿ya? Bien, para eso vamos a meter allá el asunto. Ya Karina me tiene comprobado, ¿cierto? Porque nosotros, después que hayamos terminado y detectemos las fugas, detectemos las fallas, el deterioro de los componentes, nosotros necesitamos hacer un informe. Y en base a ese informe, ¿cierto? El usuario se va a encargar de decidir dos cosas. O compra el aparato nuevo, ¿cierto? O simplemente lo manda a reparación. Lo va a mandar a reparación siempre y cuando estén los componentes para armarlo, para ponerlo en funcionamiento. Entonces, generalmente los sistemas hidráulicos, neumáticos, son muy complicados. Y por la experiencia que uno ha tenido en recorrer las diferentes empresas de Calama, como Incesa, como Hidráulica Calama, ¿cierto? Estos componentes difícilmente los reparan. Simplemente se mandan a comprar, o si el deterioro pues está un maestro en condiciones de repararlo, lo puede hacer, pero generalmente no se repara, se mandan a comprar. Y lo único, ¿cierto? Como experiencia tenemos que lo que se puede recuperar de un sistema hidráulico, ¿cierto? Son los cilindros. En los cilindros ya se pueden mecanizar exteriormente, ¿cierto? Se le pueden cambiar los o-rings, packing y va a quedar como nuevo. Pero lo que sea válvulas, bombas, ¿cierto? Comandos hidráulicos, neumáticos, es un poco complicado repararlo. Entonces, creo que ahora, como Karina ya tiene dimensionado, tiene todo comprobado bajo goniómetros, ¿cierto? O sea, bajo un comparador de carátula, sus mediciones, vamos a proceder a armarlo. Y el armar, uno tiene que ser bien responsable en cómo lo tiene que ir armando, porque no puede quedar una pieza mal montada, porque si no el asunto no va a funcionar. Entonces comenzamos poniendo este primer anillo, ¿cierto? Ya tiene el orden, ya lo vamos a montar acá. Hagamos coincidir las marcas, ya ahí. Vamos a colocar el ejecito, el eje, ya, lo vamos a montar ahí, ya está engranado, ahí está engranado. Vamos a colocar ya, vamos a montar ahí, ya estamos listos con esa parte. Ya estaría en condiciones de trabajar los lóbulos. Luego vamos a colocar esta colilla, esta placa, llamémoslo así, que es la que donde pase el aceite y se disipa el calor. Me equivoqué. ¿Puedes volver a hacer un poquito? Ya. Ya, vamos a colocar esta tapita, ¿cierto? Que es otro ajuste por donde pase el aceite, ¿cierto? Y se disipa el calor, ¿vale? Entonces lo ajustamos ahí, buscamos la posición, ya, estamos ahí. Buscamos el engranajito, un engranaje de diente recto, doble, que es lo que produce transmisión, ya. Y este también se conecta, veámoslo acá, sacar un poquito. Se conecta también al interior de la bombita. Ahí. ¿Ya? Colocamos acá y lo tenemos listo. Ahí. ¿Ya? Luego voy a buscar la tapa. La tapa no presenta daño, la tapa. No presenta daño. ¿Ya? Voy a colocar
los ajustes, porque pareciera ser que este fue el anillo que dañó el sistema. Lo voy a montar, tiene una posición, tiene unas ranuras como chavetero. Si yo miro en el interior, hay como unos polines, y esto tiene que calzar justo en el centro, ¿ya? Ahí yo lo tengo calzado. Luego monto el disipador de calor, ¿cierto? Acá. A ver. Ahí lo tengo montado, ¿cierto? Busco la tapita y lo llevo. No, vamos a hacerlo aparte. ¿Ya? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en esta tapa se produce eso, producto de que la colillita que está al fondo, ¿cierto?, hace como una sobrepresión, ya, para ajustarla. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Sí, ahí. Ahí procedo a colocar los pernos. ¿Ya? Muchas veces el sacar pernos con la manito no resulta, pero uno debe usar llaves. Ya. Voy a usar la llave cardálica para ajustarlo a un cierto torque. ¿Ya? Luego retiro, voy a una chicharra. Y ajusto. Y ahí estaríamos con el toma fuerza armado para entregarlo y con el informe listo, ¿cierto?, para entregárselo al usuario para que él determine qué es lo que va a hacer. Jóvenes alumnos, alumnas, este es un criterio de evaluación, ¿cierto?, del módulo de mantenimiento mecánico. Creo que con esto le estamos demostrando con Karina, ¿cierto?, cómo se puede desarmar, revisar, verificar un componente, ¿cierto?, hidráulico. También podríamos hacerlo con un motor, ¿cierto?, con un sistema neumático, con un sistema mecánico. Pero esto es parte del módulo de mantenimiento. Bueno, alumnos y alumnas, espero que les haya gustado el video y les haya quedado un poco más explicado las partes y los componentes de la bomba hidráulica, ya que en nuestro sistema de mantenimiento lo vamos a estar viendo. Gracias, jóvenes alumnos, alumnas. Síganse cuidando para ver si luego vamos a salir de esta pandemia, ¿cierto?, y nos podamos encontrar acá. Porque el hacer hidráulica, el hacer mecánica, el hacer mantenimiento eléctrico, es así, es así. Y así es como ustedes aprenden y van viendo que este aparato, que es tan pequeñito, puede mover un gran elemento mecánico. Entonces, gracias por todo, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo en otra ocasión.